Es una historia corta, pero a la vez interesante, porque en realidad yo fui no de prácticas, fui de visita a Reynosa, y un cuñado mío trabajaba en Pemex, y una vez un amigo de él me dijo, préstame a tu cuñado. Pues yo estaba relativamente pequeño, y me llevó, y entonces fueron las primeras, vamos a llamarle prácticas, que vi de la geología, ya lo que era un terreno natural y todo. Regreso aquí a San Luis, igual termino la preparatoria ya bien, y empiezo a ver las opciones que había para estudiar ya el nivel profesional. Y había un hermano mío que acababa de ingresar a medicina, y me dijo, pues vente también a medicina. Y voy a ver y a conocer la facultad, que en ese tiempo era Escuela de Ingeniería, y le dije, no, me quedo mejor en ingeniería. Y la segunda etapa fue, ¿por qué geología? La idea mía era, en primera instancia, como ya mencioné, estudiar ingeniería civil, pero un amigo mío, que actualmente es mi compadre, me dijo, no, la carrera del futuro es geología. Entonces dije, pues entonces geología. Pero la vi antes para ver si verdaderamente era cierto lo que él me decía de lo interesante o lo que venía de la geología. Y la verdad que me convenció, porque sí había cosas muy, muy bonitas que a veces uno lo había visto en películas o en alguna revista, y de ahí fue que entré a geología. Y las primeras pláticas que hubo, los primeros conocimientos que me dieron en los preparativos, me terminaron de convencer. Pues pasaron los tiempos, y yo en realidad empecé a dar clase en la escuela preparatoria, en las escuelas preparatorias, y daba geografía, daba matemáticas. Y una vez me invitaron aquí a la escuela, vuelvo a repetir, que ahora es facultad desde luego, y había un ciclo de conferencias, y casualmente entré a una conferencia que estaba impartiendo el ingeniero Guillermo Labarte Hernández, que durante algún tiempo fue director del Instituto de Geología, y fue tal la expresión de él dando la clase, que me encantó la materia, y dije, de aquí soy. Mucho tuvo que ver eso, y que después yo empecé a leer por mi cuenta, y a medida que me iba adentrando a los conocimientos, al porqué de las cosas en el ambiente geológico, me quedé. Y hasta el día de hoy sigo estudiando y sigo viendo cosas nuevas que tienen que ver con las ciencias de la Tierra. Ya no solamente lo que es geología, sino las ciencias de la Tierra. Siempre me encantó, por ejemplo, la base fundamental, que era la ingeniería. Y después que estuve al frente de la facultad, y fue un gusto enorme enterarme de las demás disciplinas que tienen que ver con la ingeniería. Por ejemplo, la ingeniería civil, que es una carrera también bonita. La metalurgia, no se diga. La mecánica eléctrica, igual. Acuérdense, hay que recordar, la ciencia y la tecnología no para. Todo el día, de todos los meses, todos los años, sigue evolucionando. Y es obvio que los maestros de esas diferentes disciplinas pues también se iban preparando. Y a medida que iba sucediendo esos hechos, pues yo la verdad que me iba pues enamorando cada vez más de la responsabilidad tan grande que tenía, pero a la vez tan bonita que es tener una responsabilidad de esas. Porque tú no puedes platicar y no entender a un maestro que está dando metalurgia, o a un maestro que está dando una materia, aunque no sea tu perfil. Tienes que aprender no solamente a ver en sí la materia, sino a entender y darle soluciones a esos. Por eso los directores a veces nos pasábamos aquí 24 horas al día. Y de veras, le estoy exagerando, pero muchas veces se dieron ese tipo de situaciones. Una o dos veces, el día 24 de diciembre, yo me quedé a quedar aquí último del año hasta las 10, 11 de la noche, de que tenías que seguir como si fueran días normales. Pero algo que es muy bonito es que no era un esfuerzo, no era
una cosa que te molestara, sino era un gusto por hacer las cosas. Eran muchos retos, muchos retos, pero quizás de los principales era precisamente el que no hubiera una diferencia, que hubiera fines comunes, que el muchacho o el estudiante de geología se llevara bien con el de ciencias químicas, que se llevara bien con el de metalurgia, que vieran que todos llevábamos un propósito final, un gusto por una carrera, pero a la vez un gusto por una institución que me estaba dando la oportunidad de superarme más pronto o más tarde, pues según cómo se le dedicara el tiempo. Pero para mí siempre de las cosas más importantes era la superación de los estudiantes, la superación de los profesores y un intercambio ameno de lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo. Tenía que ser la labor diaria. Y también inculcarles que había que buscar el cómo sí de las cosas. Y era precisamente en aquel tiempo cuando todo el mundo acudíamos a la biblioteca central de la universidad, y fue cuando también se empezó a armar la biblioteca de aquí, y no se diga el Instituto de Geología y Metalurgia. Entonces había que acudir a todas esas fuentes de información, pero sobre todo acudir con ganas, con muchas ganas de superación, para tener el siguiente semestre pues una facilidad más de lo que iba a venir. Ver o analizar el plan de estudios era también una tarea muy bonita. No estar pensando nada más en el presente, sino en el presente y en el futuro. Uno de los cambios importantes fue la unión entre los maestros, el que hubiera una unión independientemente de tu perfil, que se pensara que todo, el ingeniero civil, el ingeniero metalurgista, el ingeniero mecánico eléctrico, el topógrafo, tenía una finalidad común: preparar lo mejor posible a sus estudiantes y tener un respeto a las autoridades, que los muchachos supieran que el hecho de estar en una carrera profesional tenía un principio y un fin, pero el fin tenía que tener una prolongación de seguir, vuelvo a repetir, estudiando y afrontar con éxito los nuevos retos que estaba presentando en aquel tiempo y actualmente la ciencia y la tecnología. El avance de la ciencia y la tecnología no tiene un límite, ni tiene un alto, es algo progresivo, que es igual que ahorita. Un muchacho puede salir con mención honorífica, pero tiene que seguir estudiando porque la ciencia y la tecnología sigue avanzando. Yo presumo de la Facultad de Ingeniería y la sigo presumiendo y la voy a seguir presumiendo. Este auditorio no existía y también que hay que entender que lo mismo las autoridades, por más que haya pasado el tiempo, el día de hoy tienen que saber tocar puertas y tocar puertas apropiadas que apoyen con recursos a la facultad o a la parte educativa, pues no solamente de San Luis, a la parte educativa de cuando ellos estén o se topen con algo. Y aquí la verdad que, por ejemplo, vuelvo a repetir, este auditorio no existía y se tenía que tocar puertas. Y una de las puertas que se tocó, y por aquí debe haber una placa que lo dice, había una persona de San Luis Potosí, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Víctor Mabú Mata, que él fue el que vino a San Luis, conoció, vivió varias veces cómo estaba la facultad, y cuando menos acordamos hicimos la petición de que tuviéramos un recinto, un lugar muy adecuado, muy bonito, que permitiera precisamente tener eventos académicos de primer nivel, y no dudó en absoluto. ¿Cómo lo hizo? Pues seguramente con el apoyo de la misma subsecretaría o Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se construyó este auditorio. Y de esa misma manera, también aprovechando una estancia académica que su servidor tuvo por un convenio que había con Japón, estuve una estancia también académica en Japón de un mes completo, y ya llegando al final me dijo el director de esa institución que era lo que se me ofrecía, que si estaba yo contento. Le dije, voy muy contento, pero a la vez muy
muy triste porque yo vine, aparte de aprender, a conseguir recursos que me ofrecieron después de mi estancia. ¿Y cuál es ese recurso? Dije, un laboratorio para ciencias que tenemos que impulsar en San Luis. Digo, es interesante su petición. Me regreso a México, me hablan y es el edificio del laboratorio que está aquí. Entonces, se tocaban muchas puertas y teníamos la ventaja que muchas puertas se abrieron. Muchas puertas se abrieron. Aquí hay varios edificios que se hicieron también con eso. Y la otra fue que a veces tenías que jugar el riesgo. ¿Qué es jugar el riesgo? Porque pues, los muchachos estaban muy acostumbrados a pagar una cuota. Y era muy difícil que tú quisieras cobrar un poco más de la cuota. Pero un día había que hacer unas cosas nuevas, y esas cosas nuevas pues era, por ejemplo, las plantas de tratamiento. Había que enseñarle a los muchachos que había que tratar el agua, y la mejor forma era pues tener un equipo propio donde se hicieran esos tratamientos. Y sin autorización, lo tengo que admitir, en su momento ofrecí 1000 disculpas, pero junté a los muchachos aquí, en este auditorio, y les dije que tenemos que tener ese conocimiento de lo que es el tratamiento de las plantas de tratamiento y todo lo que concierne. Y entonces la clásica hice que si estaban de acuerdo levantaran la mano y firmaran un acuerdo de estar de acuerdo precisamente, pero finalmente esa técnica sigue funcionando. Entonces, esas son las cosas, muchas, puedo seguir platicando muchas cosas, pero fueron de las cosas que yo viví, pero que se pudo, porque había una unión muy fuerte entre todos los maestros y alumnos de esta facultad. La ciencia y la tecnología avanza todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, y hay que estar preparados. Y tenemos una función súper importante, que es precisamente que los estudiantes salgan preparados para enfrentar con éxito esos retos. Yo creo que la Facultad de Ingeniería y la universidad misma va avanzando a medida que los retos, los problemas, la evolución que ha tenido el país mismo, y no solamente el país, exagero quizás, el mundo entero lo ha tenido. Es una opinión mía, pero la mejor opinión que puede tener es que la universidad y las facultades o escuelas, centros de investigación, de desarrollo, etcétera, tengan evaluaciones permanentes. Yo lo que sí puedo decir es que la Facultad de Ingeniería, desde sus orígenes, ha mantenido un esfuerzo muy permanente de hacer las cosas cada vez mejor. Lo primero, que tenga un gusto por la ingeniería, que sepa qué es la ingeniería, y que una vez que hace su examen y ingrese a la facultad, sepa que su reto de todos los días es tener una calidad de estudiante permanente, no de ratitos, no porque ya va a haber exámenes, no porque ya me dijo mi amigo, no, y esa parte de hacerlo, entender a los estudiantes, mucho tiene que ser de sus asesores y de los profesores. Los profesores no solamente son importantes frente de un pizarrón o frente de una cámara de proyección, es hasta tomarse un café, tomarse un refresco en la cafetería con los muchachos. Los muchachos son seres vivos, seres inteligentes, y que el profesor o los profesores tienen la enorme responsabilidad de conducirlos por el mejor camino. Y el mejor camino es brincar, hacer un alto en el camino y volver a brincar de todos los problemas que hay durante su estancia, porque los hay. Pero más que esos los van a encontrar en el ejercicio de su profesión. Y la otra, que es muy importante, que el estudiante nunca piense que porque ya salió, ya no tiene compromiso con la universidad o con su facultad o con su carrera o con sus profesores. Este es un compromiso que uno, cuando sale de aquí, tiene que entender que es ya un compromiso
permanente y, si quieren más allá, un compromiso de vida. Hay dos temas muy importantes. La ciencia y la tecnología avanza, se modifica. Entonces, son brinquitos que está dando todos los días. Nuestra obligación es lo que nos presenta la autoridad universitaria, los retos que hay dentro de la institución, superarlos como mejor se pueda, y eso solamente se puede con un esfuerzo día a día. Nuestra facultad tiene ese, yo le llamo ese brillo, de que los muchachos están estudiando y los muchachos se entregan. Yo todavía hasta no hace mucho vine a dar un seminario y me dio mucho gusto verlos con ese ánimo. Esto que ellos ven, esto que están disfrutando, no ha sido fácil. Ha sido a base de un esfuerzo conjunto, de un trabajo en equipo generacional, y que finalmente sigue avanzando, y que cada uno de los muchachos, cada uno de los estudiantes entienda que para que siga adelante depende mucho, casi totalmente del esfuerzo, de las ganas, de la voluntad que ellos pongan a medida que están estudiando. No se diga el compromiso cuando egresen de esta facultad y lleven grabado aquí que es un egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ese es el enorme reto, que ese es el compromiso que tienen que tener ellos. Es decir, yo salí de la Facultad de Ingeniería del área de Ciencias de la Tierra, del área de Ingeniería Civil, del área de Metalurgia, etcétera, etcétera, y me queda el compromiso que lo que yo haga afuera, ya en el ejercicio de mi profesión, va a repercutir en mi escuela, en mi facultad. Para mí, hablar de una facultad como esta y haberla vivido en las dos partes, como estudiante y como autoridad, yo les puedo decir que la Facultad de Ingeniería es algo muy importante, pero muy importante para las presentes y futuras generaciones, y que en esas generaciones y en los maestros que imparten su conocimiento está que esta facultad siga aportando a la sociedad y al país los mejores técnicos en beneficio del mismo país. ¿Cuál es el mensaje final? Que un estudiante y un profesionista nunca va a terminar de estudiar o de prepararse. ¿Por qué? Porque a medida que él vive, a medida que él avanza, también avanzan los problemas. Para beneficio de todos, también la ciencia y la tecnología está avanzando. Aprovechémosla.